Damos la bienvenida a todos los que están conectados a través de el YouTube para escuchar el mensaje de la palabra. Esperamos que sea de bendición para su vida y que el Señor hable a su corazón. Quiero hablarle acerca de algo que parece muy simple, pero que tristemente todos padecemos. Y es el no prestar atención, el no escuchar como debemos. ¿Saben? Pasa con los hombres cuando estamos mirando la tele. Las señoras nos hablan, hermana, le voy a ser sincero, voy a hablar por todos los hombres, no le estamos prestando atención. Usted quiere que le prestemos atención, pare la tele. Yo en mi caso personal, mi esposa y mi hija mayor han descubierto el secreto. Dice que le da la felicidad a todos. El secreto para que yo le escuche. ¿Y sabe cuál es el secreto? Me dicen, mírame a los ojos. Entonces yo le digo, no, pero dime, que digo, no, papá, míreme a los ojos. Entonces yo tengo que parar todo, mirar a los ojos. Entonces me explica paso a paso las cosas. Porque a decir verdad, cuando me lo explica y no la miro, no le presto atención, me lo tiene que volver a repetir. ¿A cuánto le pasa así? Sea libre en el nombre de Jesús. Entonces ya ella dice, papá, míreme. Entonces cuando ella me está explicando algo y yo le quito la vista, ella se calla. Digo, pero dime que te estoy escuchando. Yo le digo, escucho con los oídos. Y me dice, no, usted escucha con los ojos. Tiene que mirarme. Y hace eso. Pero es un tema humano. Es un tema de todos. Es un tema de que muchas veces no prestamos atención. Jesús, conociendo el ser humano, sabiendo cómo es, nos dejó en la palabra detalles que son dignos de apreciar. El día miércoles, jueves, mientras oraba, Señor, ¿qué quieres que le diga a los hermanos de la iglesia? Dame una palabra que sea de edificación para tus hijos. Entonces empecé a leer Mateo capítulo 13, no es el mensaje que prediqué anteriormente, y encontré un sándwich. Ay, hermano, de ayuno y hablando de sándwich. ¿Sabe algo? Encuentro que Jesús, en medio de una parábola y de la explicación de la parábola, una rebanada de pan y otra de pan, mete el filete de carne en medio, bien hecho, con las ensaladitas y la salsa, etcétera. Ya sé, dígale a su vecino, me vas a invitar a una hamburguesa cuando salgamos de aquí. Porque un sándwich sin el filetito de carne es algo así complejo, ¿verdad? Algo como que, el pan solo. Le falta el tema, ¿verdad? Entonces encontré eso en el libro de Mateo. Y le voy a explicar, la vamos a leer ahora. Y resulta que el espíritu me impactó acerca de lo que leí y llamé a mi esposa. Y dije, mi amor, ven a ver esta delicia. Y empiezo a explicarle emocionadamente, yo empiezo a predicarle a ella y como es costumbre termina ella predicándome a mí. ¡Aleluya! Porque ella dice, ay sí, mi amor, y mira esto aquí, y tal, y la palabra. Y yo, espérate que te voy a tomar apunte, papi. Que termina ella predicándome a mí. Entonces vamos a la palabra y se encuentra en Mateo capítulo 13 y empezamos desde el versículo 3 en adelante hasta el versículo 23. Vamos a hacer una lectura corrida y luego vamos a ver ese tremendo filete que está en medio. Dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Nadia, fíjate. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre pedregales donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espino
y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otra 60 y otra 30. Me encanta Jesús, porque Jesús, y le compartí un poco esta mañana, envuelve perlas preciosas, tesoros, lo esconde dentro de las parábolas. Las parábolas son ejemplos simples, conocidos, pero que contienen una profundidad espiritual, una verdad, un principio espiritual extraordinario. Por lo tanto, Jesús cuenta la parábola y se queda el tema ahí. Pero continúa porque dice el versículo 9, el que tiene oído, que oiga. Aleluya. Ya solté esa perla ahí. Ahora dígale a su vecino, el que tiene oído, que oiga. Repítaselo una vez más. El que tiene oído, que oiga. Soltó la parábola. Pero ahí hay muchos que dijeron, ¿qué está hablando? Entonces llega el versículo 10 y aquí empieza el filete. Y acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Porque si tú quieres que te entiendan, si tú quieres que la gente te siga, ¿por qué les hablas en parábolas y no le hablas directamente? ¿Es algo sensato pensarlo? ¿Sí o no? Pero pareciera como que Jesús no está tan interesado en que mucha gente le siga, sino más bien en que mucha gente entienda, en que mucha gente se le revele las verdades profundas del Evangelio. Eso sí le interesa, porque muchos en algunas ocasiones le siguieron y cuando él le confrontó con una verdad, dejaron de seguirlo. Y usted dice amén, gloria a Dios, aleluya, hasta que le tocan la verdad. Cuando le toca la verdad, dice el pastor preparó esa prédica para mí. No, eso no vinieron hoy, hombre. Pero la realidad es que la verdad contiene ese poder. Y Jesús estaba interesado en que el que le siga tenga interés en seguirle, en descubrir las verdades que él encerró en sus palabras. Entonces, los discípulos le preguntan, ¿por qué les habla en parábolas? Versículo 11. Él respondiendo él les dijo, porque a vosotros, eso me encanta, os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Diga, uy, hay cosas que yo voy a entender que otros no lo van a entender. Hay cosas que yo voy a comprender que otros se van a quedar. Hay un país llamado Bavia. No existe eso. No escuché a un niño una vez decir eso. Se quedó en Bavia. No lo van a entender. Porque hay razones. Versículo 12 dice, porque a cualquiera que tiene. A veces se usa mal este versículo, pero en el contexto está hablando de tener de parte de Dios. De comprensión, de revelación, de conocimiento. Porque al que tiene, ¿qué le va a pasar? Se le dará más y tendrá en abundancia. Pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es que Dios, hermano, no da un puntazo sin hilo. Va cosiendo. Poco a poco, pero lo va haciendo. Cuando tú eres alguien que ama la palabra de Dios, se te revela. Amén. Se te abre el compendio del conocimiento de Dios. Pero cuando eres alguien que viene por cumplir, ni un solo amén, se ve que nadie vino aquí por cumplir hoy. Pero cuando eres alguien que te acerca a la Biblia y no tienes esa pasión o ese interés, la Biblia como que no se revela. Entonces hay gente que te dice, es que yo la leo y la leo y la leo y la leo y nada se me queda. Es porque quizás estás buscando algo que no se encuentra allí.
me quiero adelantar al sermón, pero cuando uno va buscando, ay Señor, yo tengo un deseo tan grande de que tú me des ese novio, y Dios te dice, pero tú me necesitas a mí más que al novio. Búscame a mí. Entonces hay quien va a la Biblia y dice, el novio, ¿dónde está? Va con motivaciones erradas. Aleluya. ¿Lo está entendiendo? Amén. Entonces Jesús dice, el que tiene conocimiento, revelación, ¿sabe qué va a ocurrir con ese? Se le va a añadir más. Porque el que tiene es porque ha prestado atención. Pero el que no tiene, aún lo poco que cree tener, le será quitado. Dígale a tu vecino, ay, ¿para qué te quedaste el segundo culto? Versículo 13. Escuche esto bien. Por eso, dice Jesús, la razón, por eso les hablo en parábolas. Porque viendo, diga conmigo, no hay peor ciego, que el que no quiere ver. Porque viendo, no ven. Y dice, y oyendo, mire, dice, no oye ni entiende. No, mira a los lados ahora. Pero hay gente así. ¿Sí o no? Diga, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y sabe, Jesús está tomando detalles hermosos aquí para hacernos entender que debes querer oír y querer ver. Hay gente que tiene que despertar el deseo de ver a Dios moverse en su vida. El deseo de escuchar la palabra de Dios. Usted tiene que estar deseoso de decir, voy a oír la palabra el día de hoy. ¿Sabe algo? Jesús está diciendo, su corazón se ha engrosado. Se ha vuelto insensible. Hay una traducción que dice engrosó. Se puso grueso, se insensibilizó. Y ¿sabe qué es lo que ocurre? Que cuando tú no escuchas, pero no le pones el corazón, no vas a entenderlo. Hay gente que te quiere explicar algo y ya antes de que tú lo expliques, ya tú decidiste que no le va a creer. No, eso no vinieron hoy, se quedaron por ahí, pero... Hay gente que viene a la iglesia y hoy está aquí sentado y dijo, yo hoy vine a complacer a mi esposo, da igual lo que diga el pastor, yo. Se cerró. ¿Sí o no? No importa la palabra que escuche. Su corazón está insensible. Su corazón está engrosado. Y esta era una razón principal por la cual es el filete de carne. Porque Jesús explicó la parábola, la habló y no la entendieron ni siquiera los discípulos. ¿Cuál era la razón? El corazón engrosado. Diga conmigo, le voy a pedir hoy al Señor que me haga sensible a su voz y que quite de mí todo lo que impida que yo lo vea. ¿Sabe que Dios está en todo en tu vida? En todo. La explicación de la parábola del sembrador. Dice, vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. A todo el que oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. El que oye, ¿qué? No la entiende. El maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Es que me encanta esto, hermano, está tan rica esta parábola, tan hermosa. Tengo tantas cosas que decir y tan poco tiempo, dijo el Señor. Mire esto. El sembrador en otro evangelio es el que predica la palabra. La semilla es la palabra. Pero se le llama la parábola del sembrador. Pero en lo que Jesús hace énfasis no es en el sembrador, es en el terreno. Ahí es donde hace énfasis. Debería llamarse la parábola de los terrenos, porque habla de junto al camino
Y este es el que oye la palabra, ¿pero qué? No la entiende. ¿Cuántas veces hemos ido a la iglesia, escuchado el sermón y no entendemos la palabra? ¿Sabe qué ocurre ahí? El diablo, plan, cortó el propósito. Y usted queda, dirían por ahí, a dos velas. ¿Vos no entendió? Es un trabajo nuestro el buscar la comprensión, y se lo voy a explicar bíblicamente. Es un trabajo nuestro ocuparnos en lo que Dios nos habló. Amén. Hoy usted cuando llegue a casa, este pasaje se lo tiene que leer otra vez y decir, Señor, háblame. ¿Qué me quieres decir a mí? Y estoy 100% seguro que el Espíritu Santo que inspiró la palabra le va a hablar a usted al corazón. Amén. Pero sigue más. Dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y dice, este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Versículo 20. Y aquel en quien se sembró la semilla entre pedregales o entre piedras, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe. ¿Cómo la recibe? Y dice, eso es Amén. gloria. Porque mínimamente fue un poco más. La recibió con gozo. Y dice el 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene aflicción o la persecución, enseguida tropieza. Este oyó y la recibió. La recibo. No la entendí bien, pero la recibo. Por causa de esa palabra ahora se levantan cositas. Así es. Y como no hay raíz, termino retrocediendo. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, querido hermano. Pero Jesús explicó cuál es la razón, la grosura del corazón, el corazón insensible. Pero no se queda ahí, queridos hermanos, vamos a por más. Versículo 22. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Todos coinciden en que oyeron la palabra. Más las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se queda sin fruto. No estamos acostumbrados a prestarle la máxima atención a Dios y debemos procurar hacerlo. Nos cuesta trabajo oír la palabra de Dios. Nos cuesta trabajo incluso escuchar la palabra de Dios. Conectarnos con su palabra. ¿Sabe? Por eso Jesús repetía, el que tiene oídos para oír, oiga. Algunos tienen otro detalle y es comezón de oído. Quiere oír, pero quiere oír lo que a ellos le conviene. No la verdad, lo que le conviene. Y saben, según de Timoteo 4:3 dice que algunos teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Usted sabe que hoy hay un montón de gente predicando fábulas? Y cuentos y cuentos y cuentos y cuentos. Y digo, ¿para cuándo la palabra? ¿Cuándo me vas a hablar la palabra? No, cuento y que yo cuando... Hermano, ¿qué va? ¿Dónde va eso, hermano? Cuando se le presta atención al burro, se cree que león. Aquí es el importante Jesús. Amén. Así que usted, hermano, procure que se le predique la palabra y escuchar la palabra de Dios. Pero esto no siempre va a estar de acuerdo a tus malos deseos. Porque ¿sabes qué? Aquellos que andan buscando sus malos deseos no aman la verdad porque esta choca con su creencia. Y choca con los prejuicios que tiene y con las opiniones personales que tienen. La verdad les obliga a someterse a Dios y prefieren salirse con las suyas antes de someterse a Dios. ¿Alguna vez le ha tocado escuchar una palabra que dice, uy, dura cosa es esta?
Uy, Señor. ¿Le ha costado a usted? Sí. Diga conmigo, esa es la verdad. Esa es la verdad. Que duele a veces, pero es la verdad. ¿Por qué es tan importante ser un buen oyente? Bueno, porque cuando eres un buen oyente, eres bendecido. Amén. Y Jesús dice, dichosos, felices, sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Ustedes son bendecidos. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justo desearon ver lo que ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Así que el que escucha atentamente es bendecido. Amén. Pero también, ¿por qué debemos ser buenos oyentes? Para tener la salvación hay que prestar atención. ¿Saben por qué? Romano lo describe. Porque ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de quien no han oído? Hay muchas cosas que usted y yo no podríamos librar si hubiésemos sido mejores oyentes. Es muy difícil que una persona invoque a Dios, llame a Dios en una situación de enfermedad si nunca ha escuchado que Jesús sana. Es muy difícil que alguien invoque o llame a Dios en una situación de liberación si nunca ha escuchado que Jesús libera. Es muy difícil que una persona diga, Señor, ayúdame, si jamás han escuchado de Él. Por eso Pablo se toma el detalle de decir cómo invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en el cual no han oído. Y saben, a veces hemos oído de más, pero no hemos prestado atención. Dice, así que la fe viene y repite, mire, siguiente versículo. El 17, Romanos 10, 17. Mire esto. La fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra. ¿Por qué repite lo mismo dos veces? Entonces pregúntele a los versículos cuando te lo lee. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Cristo. Dos veces. Oír. Por el oír. Por la palabra. Es que se requiere para desarrollar la fe que seamos finos al oír. Delicado al oír. Que le prestemos atención. Oír y el oír por la palabra. Qué bonito es eso. La fe crece y se desarrolla cuando usted es un oidor atento. Amén. No hay otra. Amén. Necesitas la palabra Amén. y escucharla una y otra y las veces que sean necesarias hasta que se grabe en tu interior. Amén. Y ¿sabes qué? Cuando la necesites va a salir. Aleluya. Amén. Si eres alguien que oye la palabra y te dedicas a estudiarla, cuando la necesites va a florecer de tu interior. Amén. Aleluya. ¡Ah, santo! Ya se está acercando el momento de ir culminando. Pero quiero hablarte también más acerca de por qué es tan importante ser buenos oyentes. Es porque cuando eres un buen oyente, da fruto. Amén. Cuando eres un buen oyente, eres alguien que no tienes que hablar. Se va a evidenciar los frutos que tiene. Y va a haber fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Jesús lo explicó. El que oye la palabra y la entiende. Amén. La entiende. Usted sabe cuánta palabra hay en usted, pero capaz que no la ha entendido toda. Pero están ahí. ¿Qué hubiese ocurrido si Dios te da la capacidad de entenderla? Imagínate, Nadia, el potencial que se desata en tu vida. Único. Y mi intención es hoy hacerte la salvedad de que Dios quiere que oiga con atención. Que no haya distracción. Amén. ¿Sabes? Hay muchas más razones. Porque si escuchas bien, no te desvías del camino. Esta es otra razón para ser un buen oyente. Y Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia
prestemos atención a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Se ha preguntado usted por qué hay gente que se desliza teniendo años en el evangelio? Porque no ha oído, ha estado sentado ahí, pum, un bloque. No ha entendido, no le ha amanecido. Tremendo eso. Dígale al que tiene a su lado, eso no nos va a pasar a nosotros. Vamos a ser diligentes en oír la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? El que no quiere o no desea oír con atención, será rechazado. Y Mateo, capítulo 10, versículo 14, describe esto. Jesús hablando. Y si alguno no oye sus palabras, él envió a los discípulos y le dice esta advertencia. Si alguno no oye sus palabras, al salir de aquella casa o ciudad, dice, sacudan el polvo de sus pies. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. ¿Cómo? ¿Oyeron bien? ¿Se puede ser rechazado por Dios? ¿Y por qué razón? Por no oír. Porque el que tenga oído para oír. Yo no sé si esto le está a usted despertando interés o le está dando sueño. ¿Saben? Pero yo pudiera decirle más cosas, pero quiero ir cerrando con esto. ¿Cómo podemos aprender a escuchar mejor? ¿Le digo? Sí, Señor. Sí, porque entonces, ¿qué razón tendría de? Número 1. Usted debe entender que oír al Señor es un acto de adoración. ¿Sabe que uno de los mandamientos empieza diciendo, oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Oye, escucha, presta atención. Cuando nosotros aprendemos que escuchar a Dios es un acto de adoración, vamos a entender que si no estamos escuchando, no estamos adorando. Amén. Cristo está presente y debe ser reverente. Debemos ser reverente, atento, poniendo atención a cada palabra que sale de su boca. ¿Saben cómo podemos escuchar? Si entendemos que escuchar a Dios es adorar, debemos adorarlo escuchando. Amén. 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 En estos días estoy leyendo un libro muy bonito. Se llama El Susurro. ¿Cuántos de ustedes han susurrado alguna vez? Cuando yo quería acercar a mis hijos, a mí, decía, ven que te voy a decir algo al oído. ¿Usted hacía lo mismo? Claro. Entonces cuando se acercaba, tan lo agarraba y lo abrazaba y le daba besos y tal. Y si es que me tenía que decir, y le decía en el oído, te amo. ¿Saben? A Dios le encanta susurrarte. Porque para poder susurrar tienes que estar cerca. Muy cerca. Qué bonito es esto. ¿Cómo podemos ser buenos para escuchar? Involúcrese en lo que escucha. Si usted escucha algo de Dios, no sea un oyente meramente sin acción. Trate de imaginarlo, trate de pensarlo, dele una vuelta. Imagínese usted allá dentro de todo lo que le está oyendo. Lo que le está explicando. Si yo hubiese estado ahí, ¿qué haría? ¿Sí o no? Amén. Me involucro intencionalmente más. Trate de escuchar con fe. ¿Sabe qué triste? Es que hay gente que lee cosas en la Biblia, pero luego cuando le toca a ellos experimentarla, dicen, no, pero eso lo hizo Dios allá, conmigo no. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hebreos 4:2 dice, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos. Pero dice,
Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír acompañada de fe en lo que oyeron. Fuerte eso. Lo que usted escucha de Dios, métale fe. Métale fe. Mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a su riqueza. Métale fe a esa cuestión. Y a Dios va a responder. Algo hará el Señor. ¿Sí o no? Porque ¿de qué te vale oír sin fe? ¿Sabes? Una de las cosas más importantes, debes aprender a escuchar para obedecer. Se lo dice a su vecino, ya voy terminando. Debes aprender a escuchar para obedecer. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se mira a sí mismo y se marcha. Y enseguida olvida cómo era. Fuerte esto, ¿no? Necesitamos escuchar para obedecer. De todo lo que usted ha escuchado hoy, ¿qué va a obedecer? ¿Qué va a obedecer? El que tiene oído para oír. Concluyo. ¿Qué clase de oidores somos nosotros? ¿Qué clase de oidores somos? ¿Somos aquellos que están atentos? ¿O somos aquellos que, bueno, de oídas te había oído? Como digo, ¿somos aquellos que tenemos suma atención cuando Dios nos habla o no? ¿O somos tardos para oír, perezosos? ¿O somos aquellos que tenemos comezón de oído? Y sabe, esto pareciera como que existió nada más en los tiempos de Pablo, pero el que tiene comezón de oído anda buscando un montón de predicadores por YouTube, por aquí, por allá, porque quiere que se acople a lo que ellos desean solamente. Y sabe que es lo peor, lo encuentran. Pero cuando se le predica la verdad es un tema. Cuando se le predica la palabra, y debemos preguntarnos, ¿somos de esos? Hay quien saca pecho y dice, no, pastor, usted se imagina, yo me escucho 50 prédicas, pero no cambia nunca. Jamás cambia. Sigue siendo el mismo tardo en oír. Debemos entender que es importante prestar atención para ser bendecidos, para tener fe inconmovible, para llevar frutos para Dios, para no desviarnos, para no ser rechazados. Recordemos que nos ayuda a oír correctamente, entender que oír a Dios es un acto de adoración. Que participar en la palabra nos incluye oyendo y siendo parte de lo que escuchamos. Oigamos la palabra, leamos la palabra, escuchemos con fe para luego obedecer. Hay un texto en Ezequiel capítulo 33, versículo 32 y dice, y he aquí, y no debemos ser como esta gente, dice, y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. ¿De qué sirvió que te canten bonito? Que te hablen bonito. Si te van a escuchar y no van a hacer nada al respecto de lo que han escuchado. Más bien debemos ser como los que dice Isaías 55:2 y termino. Oídme atentamente, dice el Señor, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestros oídos, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Si tú has estado aquí escuchando este mensaje, te felicito. Deseo de todo corazón que el Señor hoy llene tu corazón de su paz,
y que puedas prestarle atención a su palabra, más que nunca. Tener oídos para oír y un corazón para entender. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima.